Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo número 23. 4, 23 de Juan. Es un versículo que es parte de un evento que el Señor está teniendo. Pero este versículo quizás es uno de los más famosos de este capítulo 4. 4:23 de Juan. ¿Lo tiene usted? Dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Estas frases son parte de un evento que quizás la mayoría de nosotros conocemos, cuando el Señor Jesús, porque le era necesario pasar por Samaria, para en un pozo, que era el pozo de Jacob. Dice el relato que él estaba cansado del camino. Sin embargo, el cansancio físico no fue obstáculo para que él desarrollara la voluntad de Dios. Oiga esto bien y lo repito a mi vida y a su vida. El cansancio físico no fue obstáculo para que el Señor desarrollara la voluntad de Dios. Y es importante desarrollar la voluntad de Dios porque no hay mejor estado, no hay mejor lugar, no hay mejor posición en donde ninguno de ustedes o mi persona puede estar sino caminando en la voluntad de Dios. Ahí va a venir el respaldo de Dios, ahí va a venir la fuerza de Dios. El Señor aún va a afectar las cosas normales de nuestra vida y las puede transformar. Dios puede hacer que el cansancio sea transformado en fortaleza. Dios puede hacer que la enfermedad sea transformada en salud. Dios puede hacer lo imposible. Y en el relato lo podemos ver, pero como le decía, esto es parte de este relato, donde el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria, no solamente por aspectos geográficos, que el camino estaba allí, hacia donde él se dirigía, sino también porque había un plan y un propósito que él tenía que cumplir. En ese lugar, cansado, se para y llega una mujer con un cántaro. La historia usted la sabe. El Señor le pide de beber y comienza a tener un diálogo con esa mujer. Hoy día que alguien tenga un diálogo en nuestra sociedad y en donde nosotros nos movemos, no es algo que pueda levantar sospechas o en algún momento crear algún conflicto moral. Pero en la sociedad de ese tiempo y específicamente de un judío hacia una mujer samaritana, no solamente que era mujer, sino que aparte que era samaritana, levantaba un tipo de sospecha o era algo en cierto sentido incorrecto. El Señor se queda en ese pozo, los discípulos van a buscar comida a la ciudad y cuando el Señor está ahí, entonces comienza a entablar esa conversación con esta mujer y después de pedirle agua y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Ella sabía muy bien la discordia que había entre judíos y samaritanos. Y en medio de esta situación, entonces, surgen estas frases que nosotros veíamos, porque el Señor le dice, mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría una agua extraordinaria, una agua espiritual, una agua que saciaría tu ser. Y entonces, en el diálogo, si quiere usted verlo un poquito, que nos ayudaría hoy, dice, versículo número 10, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva?
¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que viva de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y vea que ese versículo 15, del versículo 15 al versículo 16, la conversación cambia. Muchos estudiosos de la palabra se inclinan a pensar que esa expresión, cuando la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla, lleva una dosis de cinismo, como diciendo: ¿de dónde vas a sacar tú esa agua? Y en ese sentido, entonces, la conversación cambia. Y el Señor, fíjese que pareciera como que no tuviera que ver una cosa con la otra. Están hablando de que está cansado, de que si le puede dar de beber, y de repente, después del cinismo de la persona diciendo: ¿quién tú te crees?, el Señor viene y le hace una pregunta que le dio en el centro de su corazón, de su vida, a esa mujer. Y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Dígame usted si hace sentido esa conversación. ¿De qué están hablando? De agua. Mire, no se meta con Dios, porque Él nos conoce. Cuando nos llevamos de muy listos con Dios, de repente suceden cosas que Dios nos ubica. Y aquí está esta mujer y de repente entonces le toca el tema que le eriza el cabello, le pone los vellos de la piel de punta y como que le dijera: ¿y de dónde sale esto? Y le contesta, ¿sabe la conversación? No tengo marido. Le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Entonces le comienza a pasar una radiografía espiritual a la mujer, al grado que la mujer le dice: me parece que eres profeta. Estaba segurísima que era profeta, pero le dice: me parece que eres profeta. Y comienzan a tener esa conversación entre la samaritana y el judío, la mujer samaritana y el hombre judío, que en algún momento podría parecer inapropiada, pero en el plan de Dios estaba totalmente propia, y en ese momento específico. Y entonces de allí surge la frase en la conversación que leímos en el versículo 22 y 23, porque el Señor le dice del versículo 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque fíjese que cuando ella se da cuenta que el hombre con el que está hablando no es un hombre cualquiera, entonces algo que siempre me ha impresionado a mí en esta conversación, que tiene tantas cosas interesantes, es que cuando la mujer se da cuenta que está delante de un verdadero profeta, no de aquellas adivinas y adivinos que a veces en las ciudades andan queriendo adivinar con cartas, que le leo la mano, que la otra vez fíjese que yo andaba por una ciudad donde hay gitanos. Ojalá nadie aquí sea gitano o tenga descendencia gitana, ¿verdad? Pero nos habían dicho a mi esposa y a mí: miren, ahí es muy bonito, pero tengan cuidado con los gitanos. Y entonces, de hecho, en una yo caí porque llegué, había rentado un carro y le digo: aquí se puede estacionar. Sí, yo te consigo un parqueo, me dijo. No te preocupes, se me llevó a un lugar, me llevó en el parqueo y obviamente pues había que darle algo, ¿verdad? Por el trabajo de encontrar parqueo en la ciudad. Pero cuando regresamos de donde habíamos ido, tenía una infracción, un ticket, una multa, hermano. Bandido gitano me vaciló, ¿verdad? Me puse en un lugar donde de todas maneras ahí me hubiera podido parquear yo, que el ticket era gratis, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido. Pero estando en esa ocasión me di cuenta de que andaban con unas ramitas de ruda, un grupo como de 3 personas, y a todas las personas que pasaban ahí le decían: le leo la suerte, le leo la suerte, le leo la suerte. Yo estaba en un autobús, hermano, arriba así, y me quedé viendo, me quedé viendo. En un transcurso que el autobús estaba parado alrededor de 15 o 20 minutos, solo esa persona
generó alrededor de arriba de los $150 en 15 minutos. Le decía, le agarraba la mano a los que pasaban y le daba una ramita de ruda y comenzaba a decirle qué sé yo qué cosas y luego le decía, creo que le decía, mire, para que eso se cumpla usted tiene que pues sembrar algo, ¿verdad? En esta humilde servidora. Dije yo, wow, estos hacen plata definitivamente. Y son mentiras, pues. A lo que voy es que son puros cuentos. Puros cuentos. Ni la bola de cristal, ni el turbante y la meditación. Puros cuentos. El único que conoce el futuro es Dios. El único que puede pasarnos una radiografía tan real como se la pasó a la mujer samaritana es Dios. Una vez me recuerdo, yo le he compartido esto en alguna oportunidad, que yo estaba en mi época de incredulidad. Estaba siendo enseñado en filosofías y tanta cosa y de repente Dios al mismo tiempo está trabajando un plan en mi vida y alguien le dijo a mi padre, dígale a su hijo que necesito hablar con él, el Señor me puso algo que le tengo que compartir. Y entonces mi papá llegó y me dijo, mira, el hermano fulano, un ministro, quiere hablar contigo, dice que si puedes ir un día. Y yo fui a pasito creído, ¿no? Y entonces le digo, mire, antes de comencemos a hablar en aquella edad donde uno se cree que ha conquistado todo, ¿verdad? Acabadito de graduar y en la universidad con todas esas ideas raras de ahí. Le digo, antes de que usted me diga cualquier cosa, le quiero decir que yo soy muy escéptico. Hasta escogí la palabra para ver si... Y me recuerdo que viendo su Biblia, él me dijo, mira Martín, me dice, a mí no me importa que seas incrédulo, porque escéptico es incrédulo, ¿verdad? O sea, me bajó del carro inmediatamente, ¿verdad? No era cualquier persona también. A mí no me importa que seas incrédulo, lo único que te quiero decir es lo que el Señor me dijo que te dijera. Y me dijo, el Señor me dice de que has estado diciendo esto. 2, 3 semanas atrás yo había hablado con un primo que no tenía nada que ver con eso y le había dicho exactamente las mismas palabras. Ahí me desarmó. Toda mi autosuficiencia se vino para abajo. Dije, esto no lo pudo haber sabido, sino solamente por medio de Dios. Ahora, cuando uno tiene un encuentro con una persona así, quizás lo más lógico es preguntarle, mire, ¿y con quién me voy a casar? Mire, ¿y voy a triunfar en la vida? Mire, ¿y cuánto voy a vivir? Mire, ¿y voy a tener dinero? ¿Qué tengo que hacer? O mire, los números de la lotería. Sin embargo, esta mujer, que su conflicto más grande era tener relaciones duraderas, porque había tenido 5 y ninguna le había durado. No le dice, por favor, dime quién es el hombre de mi vida. Dime dónde lo encuentro. ¿Cómo leo? No le dijo esto. Enfrente del hombre extraordinario, su pregunta fue, ¿en dónde debemos adorar? Me da la idea de que a pesar de todos los conflictos, lo que ella más anhelaba era poder en verdad adorar a Dios. Ser un verdadero adorador o una verdadera adoradora de Dios. Y entonces el Señor comienza a decirle, mira mujer, yo sé que ustedes los samaritanos creen que es en el monte Gerizim. Los judíos creemos que es en el monte Sión o es en Jerusalén. Sin embargo, le dice, fíjate que la hora viene. Y le dice, y ahora es, donde en todo lugar los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, sobre ese concepto es que yo quiero que usted considere algunas cosas acá. Fíjese que tanto los judíos como los samaritanos sabían que Dios había designado un lugar especial para la adoración. Deuteronomio 12:5 dice, sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre y su morada. Entonces ellos sabían realmente que había un lugar específico. Por eso es que los samaritanos defendían que era en Jerusalén, donde ahí estaba el templo, porque el Señor le había dicho a David, segunda de Samuel capítulo 7, versos 12 y 13, repito, segunda Samuel 7, 12 y 13, le dice Dios a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente y después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino.
Él edificará para una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Segunda Crónica 6:6 dice, Segunda Crónica 6:6, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Por esa razón es que los judíos defendían que era Jerusalén. Sin embargo, los samaritanos decían que era en Gerizim, que era un monte cercano a la ciudad donde Sicar, donde esta mujer venía. Fíjese que ellos, de hecho, este lugar, Gerizim, se podía ver desde el lugar donde Abraham había levantado el primer altar, y por eso ellos decían de que no era en Jerusalén, sino que era en Gerizim, en ese lugar donde Abraham había levantado el primer altar, que en Génesis capítulo 12, versos 6-7 dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem. Estoy leyendo Génesis 12, 6-7. Atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. En Deuteronomio 11, 29, 30 reafirma esto. Deuteronomio 11, 29 y 30 dice, y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás allí la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. No están ellos al otro lado del Jordán, darás del camino del poniente en la tierra de los cananeos que habitan en Arabá, frente a Gilgal, junto a la encinar de Moré. Los samaritanos entonces, como Gerizim había sido nombrado como el monte de la bendición, decían, no, es que donde se debe adorar es en el monte Gerizim. Mientras los judíos decían, no, es en el monte de Sión. Y había esa discordia con alguna base o buena base escritural de cada uno de los dos. Recuerde que los samaritanos eran judíos mezclados, es decir, que eran mitad judíos y mitad gentiles. Y por eso es que los judíos no los querían, porque los consideraban impuros. Sin embargo, ¿qué culpa tenían ellos? Ellos tenían la mitad, pues era descendencia judía de parte de Abraham. Y habían recibido esta escritura y ellos defendían que era en el monte Gerizim. Y entonces en esa conversación el Señor a esta mujer que le pregunta ¿dónde se debe adorar? Le dice, la hora viene en donde ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim se va a adorar, sino que se va a adorar en todo lugar. Pero hay condiciones que los adoradores deben de tener. Ahora, fíjese que cuando el Señor Jesús vino y en la cruz entregó el Espíritu, dice la palabra del Señor que sucedió algo en el templo de Jerusalén. Y lo que sucedió lo relata en Mateo 27, versículos 50 y 51, porque recuerde que el Señor le dice a la mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Si usted mira en Mateo o lee en Mateo o escucha lo que dice Mateo 27, 50 y 51, dice que Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y mire lo que pasó. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algunos coinciden que en el lugar santísimo, el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, era donde estaba el arca, la presencia de Dios. El hecho de que el velo se haya roto era como dando a entender la presencia de Dios ahora sale de este lugar exclusivo y sale a llenar la tierra, para que se cumpliera lo que el Señor le estaba anticipando a la mujer, que le dijo, la hora viene en donde ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y cuando el Señor entonces
entrega el Espíritu y el velo se rompe, es como que esa profecía se cumple y entonces la presencia del Señor ahora se hace disponible para que todos aquellos que adoren al Padre puedan adorarlo, no en un lugar específico, sino con actitudes específicas. Te repito, no en un lugar específico, sino con actitudes específicas. Ahora, la Biblia nos habla claramente que Dios es espíritu. Por eso el hombre ha tratado de hacer una imagen de Dios. Y en el libro de Romanos capítulo 1 lo vemos que ha tratado de hacerlo a imagen de animales, a imagen de criaturas, a imagen de aún de insectos, a imagen de propia como de seres humanos. Pero Dios no puede ser, ¿cómo decirlo? No puede ser duplicado en alguna imagen. Por eso no hay cosa más absurda que el pedirle a una imagen, hermano. La palabra de Dios claramente establece, en el libro de Isaías dice que del mismo leño que cortan y hacen leña para el fuego, hacen un ídolo, se postran delante de él y le piden que los ayude. Por eso está establecido en la palabra que no nos haríamos imagen de Dios, porque Dios es invisible. Sin embargo, en Colosenses 1:25, hablando de Jesús, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. La imagen en su aspecto físico no, la imagen en sus intenciones, en su corazón, en las actitudes de Dios. Jesús vino a demostrar el amor del Padre. Jesús vino a demostrar la compasión del Padre. Jesús vino a demostrar la sabiduría del Padre. Jesús vino a demostrar el poder del Padre. La imagen del Dios invisible. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible. Recalco una vez más que Dios es invisible. Le pregunto hoy, ¿cómo dice la Biblia que es Dios invisible? Es lo que la Biblia dice. Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y esa parece una paradoja. It seems like a paradox. Viendo al invisible. ¿Cómo viendo al invisible? O el invisible se hace visible o nos da alguna facultad para ver lo que no se ve. ¿Sabe usted que aún en infomerciales a veces anuncian ciertos lentes que no son más que lentes polarizados? Que es un efecto que se hace con la óptica, que se llama polarización, ¿verdad? Que es una división de ciertos espectros de luz, que sin los lentes usted no mira ciertas cosas y se los pone y mira ciertas imágenes. Si usted alguna vez ha tenido un par de esos lentes polarizados, hermano, va a ver que minimizan el brillo, o lo que ustedes en inglés conocen como el glare. Y entonces se pueden ver cosas. O para ponerlo en una situación quizás un poco más real, es cuando usted va a ver una película en tercera dimensión, pero no alcanzó lentes. Va a ser aburrida para usted porque va a ver que todo el público va a decir, ¡ah! Y usted va a decir, ¿y esto es qué? No va a ver las imágenes que salen de la pantalla y como que se le dirigen a usted, porque los lentes, esos artefactos, le están haciendo a usted capaz de poder ver lo que no se ve. Entonces, cuando Moisés mira al invisible, obviamente lo tuvo que ver con los ojos del corazón. No fue con los ojos físicos, fue con los ojos del corazón. Como cuando una persona, hermano, viene y apuesta por la falta de otra palabra, o hermano, cree en otra persona y dice, no, yo sé que este muchacho, yo sé que esta muchacha va a ser un hombre de bien, va a ser una mujer de bien. Y quizá todo el mundo dice, no, ese ya está perdido, esa persona, mire, ya han tratado de muchas maneras y no se compone. Y hay una persona que dice, no, pero va a ver, permítanme trabajar con él, permítanme poder asociarme con esta persona y va a ver que va a ser una persona de bien. Esa persona vio lo que los otros no veían. De la misma manera, Moisés dice que se fortaleció como viendo al invisible. Y de hecho hay muchas cosas en nuestro caminar. Nosotros necesitamos tener esa visión. Por eso es que el Señor a una de las iglesias, si no me equivoco, la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis,
que era una iglesia que se creía mucho porque tenían mucha riqueza, porque tenían una universidad en aquel tiempo donde tenían un colirio que era famoso, que ayudaba a ver. El Señor le dice, yo te digo, no te creas rico, eres pobre, es más, miserable. Y le dice, y no te creas que has desarrollado algo para que la gente pueda ver, porque tú eres ciego. Es decir, que espiritualmente no podían ver. Ahora, lo maravilloso de esto es que Dios, siendo invisible, nos da la facultad a través de su espíritu que nosotros, y como dice el canto, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y tenemos esa fe que puede ver lo imposible. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Por qué le digo que Dios es invisible? Hermano, en este lugar no tenemos ninguna imagen a la cual tengamos que hacer reverencia, postrarnos, persignarnos, santiguarnos, como usted le llame, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Y creemos que cuando el velo se rasgó, la presencia del Señor salió para que en cualquier lugar los verdaderos adoradores puedan adorar al Padre en espíritu y en verdad. Al Dios invisible. Por eso no necesitamos imágenes. Por eso no hay una representación de Dios. Dios es espíritu. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros, Filipenses 3:3, nosotros somos la verdadera circuncisión, oiga esto, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. La verdadera circuncisión, los verdaderos adoradores son aquellos que van a adorar en el Espíritu de Dios. Es una de las condiciones. Nadie puede adorar al Dios Espíritu si espiritualmente no está vivo. Nadie puede adorar a Dios que es Espíritu si su espíritu no ha nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solamente el que tiene el espíritu vivificado puede adorar en espíritu. Ahora, déjeme leerle en Romanos capítulo 8, le voy a leer rápidamente, versículo 11 al 17. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Y sigue diciendo el relato. Vea cuántas veces ahí habla acerca del espíritu, que ese espíritu es el que nos ha dado vida. Ese espíritu es el que ha vivificado lo que en nosotros estaba muerto. Yo firmemente creo, porque la Biblia lo enseña, de que hay muertos que parecen vivos. De hecho, nosotros, antes de que naciéramos de nuevo, estábamos muertos en vida. Nuestro espíritu estaba muerto. Es a través de Dios que nuestro espíritu es resucitado o nacemos de nuevo. Y cuando tenemos ese nuevo nacimiento y nuestro espíritu cobra vida una vez más, entonces es una actitud necesaria por la cual podemos verdaderamente adorar a Dios. Nadie con el espíritu muerto puede adorar a Dios. ¿Y cuándo es que ese espíritu se vivifica? Cuando nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Ahora, déjeme ir llevándolo a este punto. Fíjese de que en el Antiguo Testamento se habla de que aquellos que presentaban sacrificios, hablando de los corderos que llevaban al templo para ser sacrificados, eran llamados adoradores. Por favor, diga conmigo hoy, adoradores. Porque es una palabra que en algún momento puede ser malinterpretada.
Y mi intención esta mañana es poder llevar lo que considere lo siguiente. Que el verdadero adorador tiene que tener actitudes necesarias para poder llegar a ser un verdadero adorador y que esa adoración sea aceptable delante de Dios. Fíjese que en el Antiguo Testamento eran llamados adoradores. Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2, habla de esta gente que llevaba sacrificios, dice Hebreos 10, 1 y 2, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, mire que dice, los adoradores, ¿quiénes está hablando los adoradores? Aquellos que llevaban esas ofrendas. En el Antiguo Testamento, a aquellos que llevaban su ofrenda para poder limpiar su pecado, la Biblia los llama adoradores. Le pregunto, ¿estaban ellos en el templo levantando las manos y dando cantos de adoración? No. Ellos vivían una vida normal. Pero cuando tenían que ponerse a cuentas con Dios, llevaban su ofrenda. Fuera esto un carnero, fuera lo que el Señor les pedía. Y la Biblia dice que ellos eran adoradores. Es decir, que el término de adoración no se limita nada más a aquellos que cantan, tocan, danzan. El término adoración, como dice el Señor, no es ni en este monte ni en Jerusalén donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Uno puede ser adorador en cualquier lugar, desempeñando cualquier función, si tiene las actitudes correctas. Y la actitud número uno es que tiene que tener el espíritu vivificado. Tiene que haber nacido del agua y del espíritu. Ahora, la adoración no es simplemente una expresión melódica o acompañada con instrumentos. Fíjese que en toda la humanidad existe la necesidad de adorar. El ser humano eso lo trae innato. Todo mundo, a cualquier país, región, continente que usted vaya, a cualquier tribu, sociedad, clan, lo que sea, hay en el ser humano siempre la necesidad de adorar. Y por eso va a ver usted que la gente adora cosas. Personalmente a mí trato de entender en la ignorancia que la gente tiene, pero por ejemplo, ¿no se ha dado cuenta usted que a los deportistas, no sé si en las otras disciplinas de deporte, béisbol, básquetbol o American football lo hacen, pero en el soccer hacen una expresión que cuando yo la veo digo, padre, pobre gente. A los jugadores se ha dado cuenta usted que les hacen así. Es una actitud de honra, de pleitesía, que solamente Dios merece. ¿Pero por qué la gente lo hace? Porque todo mundo tiene la necesidad de adorar algo. Y alguien es exitoso en alguna oportunidad y lo reverencia. La sociedad adora artistas, políticos, futbolistas, deportistas, de todo tipo. Porque en el ser humano eso está, nacemos con ese chip pues, con ese programa ya. Y el enemigo lo que va a querer es que eso que solamente le pertenece a Dios pueda ser desviado y de una u otra manera por las diferentes canales esa adoración pueda llegar al príncipe de este mundo que es Satanás. Te voy a decir algo, o estamos adorando verdaderamente a Dios o estamos adorando al diablo. Ah, no, pastor, no me eche la sal, mire que yo ni al diablo, no. O está adorando a Dios o está adorando al diablo. No, al diablo no, pero es que mire que Messi, igual, está adorando al diablo. Que mire que el Ronaldo, igual, hermano. La adoración solo le pertenece a Dios. Solo a Dios.
ha llegado a tal grado, y es de asustarse, que lamentablemente aún hay gente en las iglesias que adora a los ministros y tiene acciones que se pasan a ese punto. Hermano, la adoración va solamente para Dios. Ahora, fíjese que en relación a esto, los verdaderos adoradores, si dice la Biblia que hay verdaderos adoradores, está implícito que hay falsos adoradores. Entonces, si yo voy a una iglesia, y no voy a decir nombres, pero usted ya va a saber, en donde voy a adorar una imagen hecha de madera, de hierro, de bronce, o si usted quiere de mismísimo oro, pero al fin de cuentas, imagen. Y no he nacido de nuevo. En primer lugar, estoy adorando una imagen cuando Dios es invisible. En segundo lugar, si no he nacido de nuevo, estoy presentando una adoración falsa. Podrá verse bien, podrá sonar bien, pero es una falsa adoración. Porque lo que el Señor estipuló es que los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre, uno, en espíritu. Quiere decir que mi espíritu tiene que estar vivo. Así como Moisés vio al invisible y tuvo que verlo con unos ojos del corazón. De la misma manera, adorar a Dios, hay que adorarlo con el espíritu. Con algo que quizás no se ve dentro de nosotros, pero realmente está vivo dentro de nosotros. Por eso el genuino cristiano, mire, el genuino cristiano, a pesar de los ataques de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad, cree en Dios. No lo ha visto, pero creemos en Dios. And that's something difficult to believe, but that's the truth. Es algo que a la persona que solamente pone sus ideas en lo que puede concebir con su mente, no lo entiende. Pero ¿qué podemos hacer? Es como cuando alguien se enamora y los padres le dicen, pero ¿qué le viste? Míralo bien. No le creas a las fotos del Facebook o del Instagram que pone, porque ahí pone siempre su mejor perfil. Si lo ves en persona, ya lo viste. En ese caso, hermano, mire, pero la persona, si está enamorada, lo va a ver como el galán de galanes, hermano. El cuate mide, ¿qué le voy a decir yo? Es mi compañero, hermano, y la otra lo mira de 2 metros, hermano. No pueden ni hablar, hermano, y la otra lo mira como el mejor poeta, hermano. Why? Porque algo pasó. Algo pasó dentro de ellos que los padres, aunque quisieran sacárselo, no se lo encuentran porque no se mira. But it's in there, somewhere in there. Algo pasó ahí. Hermano, así es. Cuando Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros, el genuino de Dios, el diablo va a querer sacarlo. No puede. Lo que es nacido de Dios, lo que ya Dios ha nacido dentro de nosotros, hermano. Eso crea una devoción, crea un anhelo por Dios. Y le voy a recordar algo. Y los que en Dios confían, dice la palabra, jamás serán avergonzados. Es el privilegio y la bendición más grande que nosotros tenemos, hermano, en este tiempo. Ahora, verdaderos adoradores, para ir concluyéndoles, uno en espíritu. Usted nacido de nuevo, cumple el primer requisito. Pero el segundo requisito es el que quiero dejar en su corazón y cerrar con esto. Dice, adoradores en espíritu y en verdad. La adoración en verdad está basada, oiga bien esto, en una doctrina, en una enseñanza que imita el caminar de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Ahora, le pregunto hoy, hagamos un ejercicio mental. ¿Dijo Jesús, yo conozco el camino? ¿Dijo Jesús eso? ¿Dijo Jesús, yo sé la verdad? Yo soy. Y usted quizá puede ser como yo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que es? ¿Cómo él puede ser un... Mire, que no le interese tanto
emproblemarse la vida hoy porque va a salir con un dolor de cabeza. Hoy, ¿cómo es que el camino? ¿Y cómo es que Él es la... Simplemente créalo. Él es el camino y dice que Él es la verdad. No dice que tiene la verdad, Él es la verdad. Así como Dios es invisible y no lo podemos ver, pero existe. Le voy a dar un verso que si lo ponemos a pensar en nuestra mente nos crea conflictos. Dice la palabra de Dios. Cuando en el libro de Hechos está hablando el apóstol Pablo, si no me equivoco, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. No dice por Él, dice en Él. ¿Cómo que en Él? No se preocupe, un día quizá lo vamos a entender. Pero el hecho es que la Biblia dice que así es, dice que Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, si la palabra nos dice que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, tengo que adorarlo con alguna dosis de lo que Jesús es. Por eso, el adorar al Padre en verdad es poder, a través de la conducta, a través del mensaje del Evangelio, que nos revela realmente lo que es Jesús, tenemos nosotros que imitar la doctrina de Jesús. Cuando el Señor está enfrente de Pilato en sus últimos momentos, que siempre a mí me inspira y me recuerda eso, porque está el Señor desnudo, golpeado, ensangrentado, lo habían dejado solo. Decía alguien por ahí en una oportunidad, cuando te sientas peor anímicamente, trata de verte lo mejor posible. Porque eso nos ayuda en algún momento, ¿verdad? Quizás usted se siente mal y dice, me voy a ir a arreglar el pelo. Y cuando ya viene después del salón, ya me siento mejor. Está igual, lo único es que el verse distinto, distinta, pues le ayude en algún momento, algo así, ¿verdad? Obviamente son ciertas cositas que nos ayudan, pero tenemos que abusar de eso porque entonces usted puede caer en algo que no está correcto, ¿verdad? Y pensar nada más que la apariencia es todo. Pero en este sentido, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo está el Señor enfrente de un rey? En este sentido, un gobernante. Y él está con un manto púrpura que lo habían puesto como burla, una corona de espinas, ensangrentado, enfrente, y le dicen, tú eres el rey. Y el Señor le responde con convicción, con certeza, con una verdad que nadie podía quitarles. Y le dicen, tú lo has dicho. Oh, hermano, yo cada vez que veo eso me da un escalofrío santo. ¡Qué personalidad! No estaba viendo, si todos me dan porra, entonces sí soy el rey. No. Él sabía lo que era. Y le voy a decir, ¿sabe cuándo usted va a encontrar y cuándo yo voy a encontrar lo que realmente somos? Cuando estamos de rodillas a solas con Dios y el Señor nos revela lo que realmente somos. Y cuando usted encuentra lo que realmente es en la intimidad con Dios, nada va a poder sacarlo de esa realidad. Por eso cuando el Señor está ahí enfrente en esta situación, hermano, le dice, entonces Juan 18:37, dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús le respondió, tú dices que soy rey, pero vea esto, para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pues el que es de la verdad, el que ha sido llamado por Dios, hermano, van a venir olas de incredulidad, de ataques, va a venir lo que venga, pero usted en medio de todo eso, hermano, va a ser como aquel, discúlpeme la ilustración, quizás es la más burda, es la más corriente que puedo tener, pero de aquel loro que dice que venía e insultaba a alguien que le decían piojo, hermano. Y ese loro dice que cada vez que pasaba el fulano decía, piojo, piojo. Y le dijo, loro desventurado, si otra vez me volvés a decir piojo, vas a ver, te voy a ahogar, le dijo. Ya sabes el chiste, ¿verdad? Pues para los que no lo saben, dice que le volvió a decir piojo y lo agarró, hermano, y lo metió en una cubeta, hermano. Y lo tenía ahí, volveme a decir piojo. Y el piojo, pues, perdón, el loro no podía hablar, ¿verdad? Dice que nada más sacó las patas y le hacía así. Si usted se ríe es porque en alguna oportunidad le sacaron. ¿Y cómo los mataba uno con las uñas, así? Estripaban. Y qué bien se sentía cuando explotaba. ¡Pac!
hermano, mire, el genuino creyente, cuando vengan las oleadas de incredulidad y ataques, va a seguir creyendo en las promesas de Dios. ¿Cuántos esperan todavía que el Señor va a volver, hermano? El Señor va a volver. Dijo que iba a volver y va a volver. Los que son de la verdad, dice, escuchan mi voz. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Jesús es la verdad. Adorar en espíritu y verdad es adorar porque hemos nacido del espíritu y adorar porque estamos siendo transformados a la imagen de la verdad. Él es la verdad. Juan 18:37 dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres el rey. Y termina diciendo, el que es de la verdad, escucha mi voz. Ahora, terminemos entonces con esto. En la tercera carta de Juan, capítulo número 1, el apóstol Juan le escribe a un hombre que se llama Gayo. En tercera de Juan 1, 2 al 4, le dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y que tengas buena salud, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿queremos ser verdaderos adoradores? El Señor nos ha hecho nacer del Espíritu, pero tenemos que caminar en la verdad. Imitar a Jesús es caminar en la verdad. Imitar a Jesús en su dependencia total de Dios. Dependemos de Dios por sobre todas las cosas. Como decía Josh cuando ministraban hoy, ¿verdad? Me he dado cuenta que sin ti nada puedo, nada tengo. Ya llegamos a esa comprensión. Sin Dios nada podemos. El Señor dijo, yo no hago nada si el Padre no me lo autoriza. Igualitos que nosotros. Imitar a Jesús en su accesibilidad. ¿Se recuerda usted que hasta los niños llegaban y Él era accesible? Hermano, imitar a Jesús en su humildad. Dice, ser manso y humilde de corazón para que halléis descanso para vuestras almas. Imitar a Jesús en su humildad. Imitar a Jesús en su obediencia al Padre, aun cuando le esperaba la muerte más cruel, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Imitar a Jesús por el celo por lo espiritual. ¿Se recuerda usted cómo tenía celo por la casa? Que 2 veces llegó y limpió la casa. Pero ante todo imitar a Jesús en su caminar de reverencia y de temor a Dios. Salmo 2:11 dice, adorad al Señor con reverencia. 29:2 dice, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorarlo en la majestad de su santidad. Salmo 96:9 dice, adorad al Señor en las vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Jesús tenía reverencia para con el Padre. Algo que tenemos nosotros que cumplir para ser verdaderos adoradores en espíritu, que es a través del nuevo nacimiento que Dios ha hecho, es tener la conciencia de que Dios es Dios, que Dios es santo, que Dios realmente, hermano, merece de nosotros que nos acerquemos reverentemente delante de Él. Y le termino con un pasaje que se encuentra en Isaías 11. Siempre me ha impresionado mucho esta escritura de una manera muy particular. Hablando de Jesús, en Isaías 11, del 1 al 3, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Y vea esto, y dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Miren las cualidades. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Pero vea la siguiente frase, se deleitará en qué dice. No dice se deleitará en la sabiduría, no dice se deleitará en el poder, no dice se deleitará en la inteligencia, se deleitará en el temor del Señor. Por eso en Proverbios habla en varios pasajes y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
acercarme a Dios con reverencia y decirle, Señor, te doy gracias por tu misericordia. Yo no soy digno, Señor, pero aprovecho la oportunidad que a través de Jesús me das. Yo siendo indigno, Señor, de acercarme a ti. Yo siendo indigno, que ahora soy amado hijo tuyo, soy amada hija tuya. Yo siendo indigno, que ahora soy amado del pueblo de Dios, de la verdadera circuncisión. Te reconozco, Señor. Tú eres grande, tú eres lo más maravilloso en mi vida. Yo soy tu siervo, soy tu súbdito, Señor. Aquí estoy. Reverencia al Señor. Adoración en espíritu.